¿verdad? Lo que son los paramyxovirus, ortomixovirus y muy aparte lo que es el virus de la rubiola, que pertenecía a los togavirus. ¿Lo ven? Estas familias se han ido agrupando porque tienen la misma estructura viral, tienen las mismas proteínas, sin embargo las funciones siguen variando. Estos virus hepáticos no tienen la misma estructura. Ya tenemos virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis E y virus de la hepatitis D. Estos virus, tanto en simetría como en estructura, hablando de sus glucoproteínas, son diferentes, ¿ya? Entonces no se los agrupa porque pertenecen a las mismas familias, sino más bien porque se los ha agrupado y se los ha llamado virus hepáticos, porque todos estos comparten el mismo tropismo, el tropismo viral, es decir, todos estos infectan al hígado. Bien, entonces, hablando primero del virus de la hepatitis A. El virus de la hepatitis A es también llamado el infeccioso, tiene tropismo al hígado e infecta a las células, especificando los hepatocitos. ¿Y qué otras células encontramos en el hígado? Las de Kupffer, ¿verdad? Estas células. Entonces, a este tipo de células infecta el virus de la hepatitis A. Veamos las diferencias en estos tipos de virus. Vamos a tener énfasis tanto en hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C y hepatitis D. Ya hablando también de hepatitis C. Entonces, diferencias entre estos virus. Virus de la hepatitis A presenta una estructura sin envoltura. Virus de la hepatitis E tampoco tiene envoltura. Virus de la hepatitis B, C y D sí presentan envoltura. Y dependiendo de estas estructuras o estas características en su estructura, tenemos las vías de transmisión. Tanto virus de la hepatitis A como virus de la hepatitis E se transmiten por vía fecal oral. Virus de la hepatitis A y virus de la hepatitis E, vía fecal oral. Los demás virus se transmiten por vía parenteral. Entonces, ¿cómo es que el virus de la hepatitis A llega hasta el hígado? Por vía fecal oral. Entonces, hay una inoculación, primeramente con contacto en la boca. Posteriormente, el virus de la hepatitis A tiene que vencer su primera barrera química, que es el ácido clorhídrico del estómago. Entonces ustedes lo pueden asociar. Si se transmite por vía fecal oral, es decir, primero pasa por la boca y para llegar al hígado sí o sí tiene que pasar por el ácido clorhídrico del estómago, entonces asumimos que el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis E no tienen envoltura. Porque entre un virus con envoltura y un virus sin envoltura, ¿quién era el que resistía el ácido clorhídrico? Un virus sin envoltura, ¿lo ve? Ahí también hablamos de sensibilidad. El virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis E van a ser altamente resistentes
al ácido clorhídrico del estómago, a altas temperaturas, a enzimas, etc. Justamente porque no presentan la envoltura a nivel de su estructura superficial, no presentan envoltura, sino que más bien presentan proteínas como tal, ¿ya? Virus de la hepatitis B, C y D son altamente sensibles al ácido clorhídrico, a enzimas, a altas temperaturas, etc. Entonces, primera defensa química que debe pasar, ácido clorhídrico. Pasa el estómago, se llega a lo que es el intestino y ahí ocurre un mecanismo de absorción. Se absorbe el virus de la hepatitis A por medio del intestino. No se absorbe solo, sino que más bien se fija a los nutrientes. Se fija a los nutrientes, se absorbe por medio del intestino y de ahí provoca viremia, llega a sangre. Posteriormente está en sangre y ya puede llegar a su órgano diana, que es el hígado. Bien, ese mecanismo es tanto para virus de la hepatitis A como virus de la hepatitis E, por si acaso. Posteriormente llega al hígado. Ustedes saben cuál es la vía parenteral, ¿verdad? Por medio de cortaduras, cuando ustedes se van a pinchar con lo que es una aguja que esté contaminada, etc. A eso me refiero por vía parenteral. Llega directamente a lo que es la carga viral, directamente llega a sangre. No le hace falta pasar por todo esto, hablando de virus de la hepatitis A y virus de la hepatitis E. Llega directamente a sangre y posteriormente llega a lo que es el hígado como tal. ¿Bien? Entonces, una vez que ya está el virus de la hepatitis en el hígado, se genera un periodo de incubación que también difiere de cada uno de los virus hepáticos. En el caso del virus de la hepatitis A tenemos un periodo de incubación de 1 mes. En el caso del virus de la hepatitis B se puede ampliar hasta 3 meses. En el caso del virus de la hepatitis C incluso puede llegar hasta más de 180 días. Para el caso de hepatitis C hasta sus 64 días. Y acá, de igual forma, hasta sus 64 días. Sin embargo, este tiempo de incubación no siempre se cumple, ¿ya? Por eso te dan un ámbito en el tiempo de incubación. Bien, termina el tiempo de incubación, el periodo de incubación, porque el virus se mantiene tantos días en el hígado, se dice que entra en un estado de latencia. ¿Qué significa periodo de incubación? El virus todavía no está generando lo que es una replicación, ¿ya? Acá el virus simplemente tiene presencia dentro de los hepatocitos o fuera, pero todavía no está generando lo que es su replicación. Bien, posteriormente este periodo de latencia, este periodo de incubación, recién se presenta un periodo prodrómico donde se dan las manifestaciones clínicas. Estas manifestaciones clínicas, las iniciales que aparecen son náuseas, vómitos, temperatura y demás. Son manifestaciones clínicas propias de una infección viral, ¿ya? Posteriormente, ¿qué manifestaciones clínicas nos hacen sospechar de una infección por virus hepáticos? 2. Ictericia y concentración de enzimas hepáticas. ¿Ya? Sí o sí, ictericia y concentración de enzimas hepáticas. Dentro de las enzimas hepáticas, acuérdense que el hígado, ¿cuál es su principal función? Metabolismo. ¿Lo ven? En el hígado se va metabolizando las diferentes biomoléculas, los nutrientes, incluso los medicamentos. Entonces, el hígado metaboliza. Por eso tenemos presencia de enzimas hepáticas. ¿Cuáles se miden? Se miden bastantes, pero acá vamos a ver la AST y la ALT. ¿Se acuerdan que era la ALT y que era la AST? Hablando de enzimas hepáticas. Si ustedes lo quieren ver así, la AST también es llamada GOT y la ALT también es llamada GPT. ¿Se acuerdan cómo se llaman esas enzimas hepáticas?
¿Y en qué metabolismo nos ayudaban? No. Bueno. Sí, sintetizan ATP, porque es una ruta catabólica. Está bien, catabólica. ¿Pero de qué biomolécula? ¿A qué biomolécula catabolizaban estas enzimas? A carbohidratos, proteínas, lípidos, ¿a cuáles? ¿Se acuerdan? ¿No? Tampoco a proteínas. Ya, más que todo hablando de aminoácidos. ¿Por qué? Acuérdense que las proteínas, primeramente, se iba rompiendo el enlace peptídico a nivel del estómago, ¿no ven? Se activaban lo que son los imógenos, la pepsina, la tripsina, la quimiotripsina, las carboxipeptidasas, las aminopeptidasas, y se rompía la proteína, se rompían los enlaces peptídicos por medio de una hidrólisis, ¿no ves? Ruptura por agua. Se rompían y quedaban aminoácidos libres. Ese catabolismo de aminoácidos, para generar ese catabolismo de aminoácidos necesitábamos estas enzimas, porque dentro de un aminoácido, ¿cuál era su estructura del aminoácido? Grupo funcional de los aminoácidos. ¿Cómo se escribía? A ver, se los pongo. Carbono, nitrógeno, ácido carboxílico, un protón y una cadena lateral. ¿No ven? Aminoácido. Aminoácido. ¿No ven? Todos los aminoácidos tenían esta estructura base, este esqueleto. ¿En qué se diferenciaban? En esta cadena lateral. ¿No ven? Hidrofóbicos, hidrofílicos, polares, apolares, cargas positivas, cargas negativas, ¿verdad? Así se clasificaban los aminoácidos. Dentro de la estructura del aminoácido, ¿a quién nos interesaba metabolizar? Al amino, ¿verdad? A este amino. ¿Por qué? Porque el grupo amino fácilmente generaba una molécula altamente tóxica. ¿Quién era? El amoníaco. Entonces hay que cuidar cómo se metaboliza ese grupo amino. No puede ir libre por sangre porque fácilmente puede generar niveles tóxicos de amoníaco. Para eso nos servían la GOT y el GPT. ¿Se acuerdan, no? Aminoácido, cetoácido. ¿Para qué nos servían el GOT y el GTP? Son transaminasas. ¿Ya qué significa? Glutamato, oxalacetato, transaminasa. Glutamato, piruvato, transaminasa. Entonces el primer paso para el metabolismo de aminoácidos es romper este enlace amino y pasárselo a un cetoácido. ¿Ya? Entonces le quitábamos el grupo amino y se iba al cetoácido. ¿Bien? ¿Qué estructuras utilizaba la AS y la AL? El oxalacetato, la AS, y el piruvato, el AL. ¿Y quién nos servía como cetoácido? ¿Quién era? ¿Quién le sirve como cetoácido? El que fija el nitrógeno. El alfa-cetoglutarato. ¿Que de dónde venía el alfa-cetoglutarato? ¿En qué ruta metabólica hay alfa-cetoglutarato? Ciclo de Krebs. Viene del ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Bien, entonces el primer paso para metabolismo de aminoácidos es pasar el amino a un cetoácido. ¿Ya? Y yo sé que se acuerdan que el grupo amino puede estar libremente en sangre
en forma de glutamato, glutamina y alanina. ¿Lo ve? Solo así se puede transportar lo que es el grupo amino. Primer paso, transaminación o aminotransferencia por medio del GOT y el GTP. Entonces, si tenemos un daño a nivel hepático, tenemos alteración a nivel de estas enzimas hepáticas. Y si hay alteración a nivel de estas enzimas hepáticas, tenemos alteración en el metabolismo de aminoácidos y por ende alteración en el metabolismo de proteínas. ¿Ya? Incluso para métodos de diagnóstico se puede hacer o se puede solicitar la muestra de orina. ¿Por qué la muestra de orina? Porque acuérdense que este grupo amino, cuando se pasa al alfa-cetoglutarato, el alfa-cetoglutarato no se elimina. Más bien el alfa-cetoglutarato se convertía en glutamato, después en glutamina, posteriormente se liberaban los grupos amino y el grupo amino se eliminaba por medio de la orina en forma de urea. ¿Lo ven? Ciclo de la urea. Ese era el metabolismo de los aminoácidos. ¿Se acuerdan? ¿Lo ven? Bien callados, chicos, ya. Entonces, hasta ahí. Por eso se miden estas enzimas. Hay más enzimas que se pueden medir para poder diagnosticar un daño hepático. Ya, solo diagnosticar el daño hepático, porque la hepatitis, o hablando de cirrosis, no solo tenemos cirrosis por virus, teníamos cirrosis farmacológica por medio de medicamentos y cirrosis alcohólica, ¿ya? Entonces, hasta ahí. Por eso se ven estas dos manifestaciones clínicas, ¿ya? Sin embargo, hablando del virus de la hepatitis A, sí presenta estas manifestaciones clínicas, pero fácilmente se puede adquirir lo que es una memoria inmunitaria. ¿Qué es lo bueno del virus de la hepatitis A? Que estas manifestaciones clínicas aparecen bruscamente, pero no son progresivas, ¿ya? A diferencia de lo que es el virus de la hepatitis B. Aquí tenemos las mismas manifestaciones clínicas, pero se van intensificando, van apareciendo progresivamente. ¿Por qué? Hablaremos de material genético. Virus de la hepatitis A, C, E y D, material genético de tipo ARN, de simple cadena. ARN, ARN, ARN. Material genético de solo el virus de la hepatitis B, tipo ADN. Es el único que tiene material genético de tipo ADN. Bien. Proteínas. Virus de la hepatitis A tiene una proteína, la BPG, que se encuentra netamente interaccionando con el material genético. Lo suelen describir de esta forma, ¿ya? ARN de simple cadena y aquí está su proteína. Directamente interaccionando acá. Bien, hablando del virus de la hepatitis B, tenemos tanto lo que son las glucoproteínas que hacen interacción con los hepatocitos. Bien, sin embargo, este virus de la hepatitis B genera interacción sí con los hepatocitos, pero acá se ha podido identificar con qué molécula específica del hepatocito genera interacción que le permita ingresar a la célula. ¿Y cuáles son esas moléculas? La transferrina y la asialoglucoproteína. La transferrina y la asialoglucoproteína. Los hepatocitos tienen estas dos estructuras de forma normal. ¿Para qué les sirve la transferrina a los hepatocitos? ¿Qué significa transferrina, chicos? ¿Qué hace la transferrina? Fija hierro. ¿Lo ve? Fija hierro. Esa es la función de la transferrina. ¿Y qué significa asialoglucoproteína? A es sin, ¿verdad? Sí. Metaboliza
el hígado, por medio de esta cianoglucoproteína, metaboliza proteínas que no tengan ácido ciálico, por eso A-cialoglucoproteína, sin cialo, ¿lo ven? Proteínas que no tengan ácido ciálico. Recuerden que una proteína no tiene vida para siempre, ¿lo ven? Tiene que ser metabolizada, tiene que ser catabolizada para poder generar energía. ¿Cómo el organismo se da cuenta de que una proteína debe ser catabolizada cuando no tiene esta macromolécula, que es un azúcar, ya? Es un azúcar. No tienes toda la proteína. Acuérdense que las proteínas generaban conjugados, ¿no ven? Las proteínas podían tener enlaces a lípidos, en ciertos casos, podían tener enlaces a carbohidratos. Estos son grupos glucoconjugados, azúcar y proteína, juntas. Entonces, cuando no se tiene ese enlace al ácido ciálico, es que le da la señal al hígado, en específico a los hepatocitos, para generar el metabolismo de estas proteínas. Bien, entonces esas dos moléculas son las que les permiten al virus de la hepatitis B ingresar a la célula y posteriormente generar replicación. Bien, ahora, estos virus hepáticos no siempre generan cambios citopáticos. Acuérdense que era un cambio citopático, alteración en la morfología de la célula. ¿No ve? El virus de la hepatitis A no genera ningún cambio a nivel celular, ¿ya? Y difícilmente puede entrar a cronicidad. El virus de la hepatitis B se dice que tampoco. Sin embargo, sí se ha visto que en los hepatocitos se ven como sectores blancos. A eso se le llama formación o aspecto de vidrio esmerilado. Vidrio esmerilado, hablando del virus de la hepatitis B. Bien, ahora, dentro de todos estos virus, todos son antígenos, ¿lo ven? Son sustancias que son ajenas al organismo, son extrañas. Entonces, el virus de la hepatitis B presenta 3 antígenos. Lo voy a escribir acá, ¿ya? Hablando de virus hepáticos de tipo B. Tiene 3 antígenos. Antígeno S, HB, algunos lo llaman HBS antígeno. Pero cierren la puerta, por favor. HBC antígeno y HBRE antígeno. ¿Ya? La S significa superficie, la C significa core y la E significa replicación. Entonces, el virus de la hepatitis B tiene 3 antígenos. Su antígeno de superficie, su antígeno C o core y su antígeno E o de replicación. ¿Ya? Ahora, aparte de generar métodos de diagnóstico en base a la inmunoglobulina M, lo que nos interesa es esto, para diagnóstico. Si hay antígeno, también hay su anticuerpo y lo denominan anti-HBsAg, anti-HBsAg y anti-HBeAg. Entonces, para cada antígeno se genera su anticuerpo. ¿Ya? Anticuerpo contra el antígeno de superficie, anticuerpo contra el antígeno core y anticuerpo contra el antígeno de replicación. ¿Ya? Hablando. ¿Quién es la proteína o la glucoproteína que hace interacción con la transferrina o el ácido o la acialoglucoproteína que está en el hepatocito? Este antígeno, el antígeno de superficie. El antígeno de superficie es una estructura grande que se divide en 3. La L, la M y la S.
región M, L y región S. ¿Qué parte del antígeno de superficie hace interacción con la transferrina o la asialoglucoproteína? La S, la espina. Bien, esa es la que hace interacción con el receptor y le permite el ingreso a la célula y posteriormente replicación. ¿Ya? ¿Y por qué no genera cambios a nivel celular? Porque ¿se acuerdan que había mecanismos por los cuales se liberaban los viriones? ¿No ven? ¿Cuáles eran los mecanismos por los cuales se liberaban los viriones? Gemación y lisis celular. ¿No ven? Las hacían explotar a las células y se liberaban los viriones, ¿verdad? Los virus hepáticos no hacen lisis ni hacen gemación, ya simplemente salen por exocitosis. Entonces se mantiene la estructura celular. Por eso no hay alteraciones a nivel celular. Sin embargo, el virus de la hepatitis B, cuando entra en una etapa crónica, ahorita vamos a ver por qué puede entrar en una etapa crónica, es cuando se generan estas alteraciones a nivel celular, que se llama aspecto de vidrio esférico. Bien, entonces, ya hemos hablado de quién hace interacción con el receptor celular, es el de superficie. Ahora, sus nombres van relacionados a su estructura. Bien. Tiene una simetría del tipo esférica. Aquí está su material genético, DNA, doble hélice, pero incompleto. Ahorita vamos a hablar de por qué tiene un material genético así. Bien, el de superficie, el antígeno de superficie se encuentra en la superficie viral. El antígeno de replicación y el de core se encuentra en el centro. Core es antígeno central. Y el de replicación se encuentra generando interacción química con el antígeno core. Entonces, tanto antígeno core como antígeno de replicación se encuentran a nivel central. No es tanto... Si lo queremos dibujar realmente, se encuentran rodeando al material genético. ¿Ya? Entonces hay proteínas que van rodeando al material genético. Bien, ahora, a pesar de que el virus de la hepatitis B tenga un material genético de tipo ADN, y ustedes saben que un virus que tiene material genético de tipo ADN simplemente ingresa a la célula y puede introducir su material genético porque la célula replica material genético de tipo ADN, ¿no ven? No replica material genético de tipo ARN, ¿verdad? Sin embargo, este virus de la hepatitis B tiene una proteína, una polimerasa, que se le denomina retrotranscriptasa. Entonces, a pesar de que sea material genético de tipo ADN, necesita un mensajero de tipo ARN. De igual forma utiliza esta retrotranscriptasa. ¿Por qué necesita esa retrotranscriptasa? Porque su material genético está incompleto. ¿Ya? El virus de la hepatitis B tiene un material genético de tipo ADN de doble cadena, pero incompleto. Necesita este mensajero para poder completar su material genético y después recién induce al hepatocito a que genere su replicación. Bien, recién induce al hepatocito a que genere su replicación. Es por esta retrotranscriptasa, por este mensajero y por esta cadena incompleta que el virus puede generar la aparición de efectos citopáticos en forma de vidrio esmerilado. ¿Ya? Ahora, el virus de la hepatitis B tiene otro nombre. Se llama partícula DANE o DANE. DANE o DANE. DANE se escribe, ¿ya? Partícula DANE o DANE. Ahora, todos estos virus tienen dos periodos o dos estadios. Muchos se quedan solo en el periodo agudo. Aparecen los síntomas, que estos síntomas es por respuesta inmune. Respuesta inmune. Pero en especial
específico, el virus de la hepatitis B puede generar complicaciones cuando entra a una cronicidad. Bien, todos estos virus dependen de una inmunidad celular. Y por si acaso, el virus de la hepatitis A también infecta a linfocitos. ¿Ya? También infecta a linfocitos. Pero estos virus hepáticos presentan inmunidad celular, en específico de linfocitos T citotóxicos. ¿Ya? Linfocitos T citotóxicos. Entonces, ¿qué ocurre? Si ustedes tienen una buena respuesta inmune, netamente pueden pasar la enfermedad y no entrar en un estado crónico. Pero en el caso de que no se tenga una buena respuesta inmune, ahí es cuando ya se puede entrar en un estado de cronicidad. Bien, ahora, en específico en el virus de la hepatitis B, que de igual forma pueden generar lo que es una respuesta inmune o una memoria inmunitaria. ¿Cuándo genera cronicidad o cuáles son las complicaciones que aparecen en el virus de la hepatitis B? Y en general, sus complicaciones es el cirrosis, carcinoma hepático primario y en algunos casos lo que es una hepatitis fulminante. Carcinoma hepático primario, ya cirrosis, carcinoma hepático primario y una hepatitis de tipo fulminante. Esas son las complicaciones que pueden tener los virus hepáticos si no se tiene una buena respuesta inmune. Sin embargo, cuando en el caso del virus de la hepatitis B se tiene una hepatitis fulminante, digamos que ustedes se infectan del virus de la hepatitis B y están en un periodo de curación, ¿ya? Pero siguen teniendo la presencia del virus de la hepatitis B en su organismo. ¿Cuándo pueden entrar en un estado de cronicidad? Cuando ustedes se vuelven a infectar, pero ya no de hepatitis B, se infectan de hepatitis D, ¿ya? Esta hepatitis D también es llamada agente delta. Agente delta. Si ustedes solamente se infectan de virus de la hepatitis D, no pasa nada, ¿ya? Porque este es un virus defectuoso. Necesita la estructura del virus de la hepatitis B para poder replicarse. Por eso solo cuando el virus de la hepatitis B se reinfecta con virus de la hepatitis D es que se genera una complicación de hepatitis fulminante, ¿ya? Específicamente, ¿qué estructura del virus de la hepatitis B necesita el virus de la hepatitis D? El antígeno de superficie. Esa estructura necesita el virus de la hepatitis D para poder generar ese cuadro crónico. Ahora, hasta ahí me han entendido, ¿verdad? Ahora, antígenos. Vuelvo a los antígenos. ¿Para qué nos sirve saber de esos antígenos? Para que ustedes sepan en qué estado de la infección o en qué estadio de la infección se encuentra el paciente, ¿ya? Porque acuérdense, su periodo de incubación es bastante largo. Entonces, ustedes con solo saber cuál es la concentración de estos antígenos pueden saber si el paciente se encuentra cursando la enfermedad, es decir, el virus se encuentra activo, o si se trata de una infección antigua, ¿ya? O de una infección pasada. Bien, cuando el virus se encuentra activo, ¿cuál de los tres antígenos se encuentra elevado? ¿Cuál creen? ¿El de superficie, el core o el de replicación? Cuando está activo. Los tres, ¿ya? Pero ¿cuál vemos más? El de core y el de replicación. Porque este de superficie se puede encontrar activo incluso después de que se haya generado respuesta inmune. ¿Por qué? ¿Qué ocurre en los virus hepáticos?
ingresa el virus de la hepatitis o el virus hepático. Posteriormente hay virus que no se ensamblan bien, a esos los llamamos virus defectuosos, es decir, puede haber virus o viriones que salen de la célula, pero solo a nivel de antígeno de superficie, es decir, no tienen material genético. Bien, puede haber virus que salgan, pero sí tengan la capacidad, o sí tengan lo que es el antígeno core y el antígeno de replicación. Pero más nos enfocamos en este antígeno de superficie. ¿Por qué? Porque cuando sale un virus que solo tiene antígeno de superficie, funciona como un señuelo antigénico. ¿Ya? ¿Qué es un señuelo antigénico? Imagínense que se generan varios viriones. Algunos no tienen material genético, pero otros sí tienen material genético. Al sistema inmune, el virus aprovecha esta capacidad para que el sistema inmune se entretenga en estos virus defectuosos que solo tienen antígeno de superficie. Sin embargo, mientras el sistema inmune está intentando controlar a este virus defectuoso, estos virus que sí tienen material genético y que son altamente infectantes van a ingresar al hepatocito y van a generar su replicación. Por eso se llama señuelo antigénico, solo a los virus que tienen antígeno de superficie. Bien, en el caso en el que la infección sea pasada, ¿qué antígenos se encuentran en mayor concentración? El antígeno de superficie. Se puede encontrar antígeno de superficie todavía. Sin embargo, el virus no se encuentra activo. Bien. ¿Y qué más? El virus de la hepatitis B necesita el agente delta para generar hepatitis fulminante. Pero ¿quién genera en su mayoría estadios de hepatitis fulminante? El virus de la hepatitis B. Bien, ahora, ¿quiénes tienen vacuna? Virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis B. Sin embargo, si ustedes se hacen vacunar contra virus de la hepatitis A, no les asegura que no se infecten contra el virus de la hepatitis B, ¿ya? Y si se hacen vacunar contra virus de la hepatitis B, no les asegura que no se infecten contra el virus de la hepatitis A. ¿Por qué? Porque acuérdense que son de diferentes familias y tienen estructuras diferentes. Entonces no hay esa variación de defensa o de generar anticuerpos neutralizantes para estos tipos de virus. Y entre comillas, el virus de la hepatitis D también tiene vacuna. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que el virus de la hepatitis D, si ustedes se contagian contra el virus de la hepatitis D, no pasa nada, ¿ya? Pero es cuando ustedes se reinfectan con el virus de la hepatitis D, ya teniendo un virus de la hepatitis B, que ya se generan los cuadros complicados. ¿Bien? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿La cual produce cáncer de la superficie? Todas pueden producir, pero ¿quién produce en una mayor proporción?